Fotogramas al aire, estamos esta noche en Pantalones Cortos. Tenemos a Simón Mesa, director de Lady y Madre, cortometraje que ganó hoy el primer puesto en esta competencia, y es un placer para nosotros estar con vos en Fotogramas al aire. Simón, bienvenido. Gracias, Carlos. Simón, ¿cuál es la génesis de un corto tan particular como Madre? La génesis. Pues digamos, Madre empezó como un proyecto de una fundación sueca, de una productora sueca que lucha contra la explotación sexual infantil. Ese fue como los inicios. Entonces a mí me contactó un productor sueco y me propuso ser parte de este proyecto. Al principio para mí fue como una sorpresa porque pues yo no esperaba hacer un corto sobre explotación sexual infantil. Entonces, no, una cosa institucional, no esperabas hacer eso. Pues digamos, es un poco institucional, sí, de una fundación, pero hacerlo como desde el lado del cine, como hacer como desde el cine, contar una pequeña historia sobre una experiencia o sobre explotación sexual infantil. El proyecto, que se llama Break the Silence, son como 4 cortos que tocan el tema en diferentes partes del mundo sobre la problemática pues, de la explotación sexual. Y él me lo propuso, yo no, al principio era como, bueno, no sé, pero empecé a investigar, pues empezamos como a hacer la investigación y empecé a encontrar como cosas que para mí eran muy interesantes. Digamos que era como, digamos que la investigación en el cine es como una labor periodística también. Ajá. Como los periodistas que se adentran y empiezan a investigar, ir al centro de la ciudad y tratar de conocer a las peladas, tratar de mirar desde muchos lugares, pues historias, buscar estas historias y empecé a encontrar cosas que me pareció que me pareció válido pues contar la historia. Entonces digamos que no partió como un corto donde vos tenés una idea y buscas los recursos y lo haces, sino más bien partió como un grupo, una fundación que se acercó y tenía una parte del presupuesto y me dijo vamos a hacer un corto sobre este tema, si querés hacerlo, y yo acepté y empezamos a hacerlo. El corto es un corto que uno, si no contase esta génesis, uno pensaría que es realmente un proyecto muy personal de Simón Mesa. ¿De dónde nace esa libertad si el presupuesto viene de una fundación que quiere abordar una problemática tan fuerte en lo social? Pues lo primero es que ellos me dieron total libertad, era como, porque lo abordaron desde un principio, o sea, escriba el guión que quiera, haga lo que quiera, pero tiene que abordar el tema, la problemática en Colombia. Entonces hay partidos de investigación y obviamente uno con digamos sus inquietudes desde el lado del cine, desde el lado de los personajes, empieza a investigar o empieza a ver desde qué punto de vista se puede contar la historia, ¿cierto? Entonces, claro, yo creo que sí tiene muchos elementos que son muy personales, pero de cierta manera hay muchas cosas que le pertenecen sobre todo a los personajes que conocí en el transcurso pues, del proceso de escritura de guión, y no solo de escritura del guión, porque este corto fue muy particular porque no se rodó con un guión, sino que se rodó basado en las experiencias mucho del casting, por ejemplo, de las niñas que hacían parte del casting, de las protagonistas que eran 2, que los ensayos no era ensayar un guión, sino tratar de escuchar ellas qué harían en determinada situación, y porque muchos, o sea, es muy curioso porque en Medellín uno se da cuenta que casi el 80% de las mujeres jóvenes de esta ciudad han tenido una oferta de hacer parte del mundo sexual, por ejemplo, ser modelos webcam, escort, y dependiendo de tu estatus social también. Por ejemplo, en la clase alta puede ser un escort, en la clase baja, dependiendo de tus cuestiones sociales, la droga, por ejemplo, es un factor muy fuerte, porque la droga es como un refugio a muchas, quizá, crisis familiares. ¿Cómo llegaste al personaje principal entonces? O sea, decís que es el 80% de las mujeres... No, digamos que el personaje principal se basó sobre todo en un evento que sucedió en Medellín, que fue
un catalán, un español que vino a Medellín a hacer unos casting porno y los grabó. Y él grabó a un montón de niñas en Medellín y luego se fue, ¿cierto? Entonces en un colegio en Medellín, en una institución educativa en Medellín, luego un rector se enteró que una niña había sido explotada siendo menor de edad porque los compañeritos le empezaron a hacer bullying y se enteró que este español le hizo un casting a una menor de edad. Entonces el rector del colegio demandó a este personaje, pero él ya no estaba en Colombia. Fue uno muy famoso que hubo, fue muy revuelo famoso, muy grande. Fue un revuelo, a él lo cogieron en Europa, lo cogieron y lo encarcelaron por esa situación de esta niña en particular de Medellín, y luego de un tiempo salió libre porque, digamos, de cierta manera comprobaron que ella se hizo pasar como mayor de edad, como que fue a esa casting diciendo con una cédula falsa, diciendo que era mayor de edad. Y de ahí surgió una pregunta y era como, ok, estás siendo explotada, pero tú deliberadamente estás optando por ser explotada. O sea, ¿qué es explotación sexual en realidad? O sea, tú estás permitiéndolo, eres menor de edad y lo aceptas, pero estás siendo explotada. Era como esa especie de duda que a mí me surgía, y ahí empecé a pensar del por qué lo hacían. Y en un punto, quizá la conclusión mía era que no había o sea, es que es muy difícil encontrar una causa por explotación sexual. Para mí, cuando hablaba con esta fundación, para mí era casi imposible determinar por qué lo hacen o cómo combatir eso. Es que es casi imposible. O sea, combatir la explotación sexual es algo... Es como un pederasta. O sea, tú puedes crear leyes para que sea más duro y tal, pero eso no implica que una persona que es pederasta, viéndolo desde el punto de vista sociológico, viéndolo desde el punto de vista humano, que un pederasta no puedes hacer nada, no puedes hacer nada contra eso es imposible. Bueno, en esa línea... No, o sea, lo que concluimos era que no podíamos hacer una película sobre causas. Lo único que podíamos hacer era acompañar a un personaje. O sea, en realidad el corto no es una historia, es más bien un retrato, es un acompañamiento a un personaje. O sea, ahí fue cuando yo me desvinculé de contar una historia. Es que en realidad yo no quería contar una historia, era más retrato. Es que decís un retrato. Y en esa medida, ¿cómo ha sido la recepción por fuera de este trabajo en particular, tanto en lo cinematográfico como en lo sociológico? Pues a mí personalmente me interesa más lo que la fundación a raíz de esto ha hecho, que es más el objeto principal del cortometraje, que es una de las herramientas que el cine tiene, que me parece muy bonito, que a mí, es más, siempre me ha parecido muy interesante que el cine sea una herramienta social que no solo se limite a festivales de cine y a copas de vino, sino también a que en realidad cuando vos haces un corto, pues en realidad está tratando de ser pues muy honesto y muy cercano pues a la realidad, que es en realidad a mí eso del cine me parece que es una herramienta muy fuerte, muy poderosa. Entonces, me das pie, Simón, para preguntarte algo particular, y es, cuando vos estás en Cannes con Lady, el presidente del jurado, Sabas Kiarostami, que hace parte justamente del cine más humanista que se ha planteado en el cine de los últimos 50 años. Porque tengo entendido que el cine iraní nace como eso, como una relación con un ministerio de apoyo al desarrollo de los niños y los adolescentes. Claro, porque ellos no pueden contar otra cosa. Es que por ejemplo, en Irán es muy difícil ver cine en contra del régimen. No existe, es que es prácticamente inexistente. O sea, en Irán, con todo este régimen que ha habido, que inició desde la revolución iraní, nunca ha habido una película.
o no la conozco, pues una película que vaya en contra del régimen. Porque no han tenido porque no han podido, ¿sí o no? O el que lo hace termina en la cárcel. O termina exiliado. O termina exiliado. Sí, pero es puntualmente el caso de Abbas Kiarostami que, digamos, que él no opta no es una alternativa, sino una opción a hablar desde los niños, a hablar desde una sociedad. Por eso, yo creo que se originó por eso, porque de cierta manera este grupo de directores como Kiarostami tenían la posibilidad de hablar de la niñez, porque empezaron siendo financiados como un cine de la niñez, y empezaron a hacer un cine que era más humanista, exactamente, que era más allá digamos, de las problemáticas políticas o de muchos elementos, era hablar de lo humano, de los personajes, y así, pues, digamos, sí, así surgió pues el cine, por ejemplo, pues digamos del cine ¿Para de vos Abbas significa Kiarostami. algo el hecho de que Kiarostami haya estado en esa decisión de premiarte en Cannes? Digamos, con Lady fue un caso muy particular porque yo había acabado de terminar mis estudios y de hecho Lady es un proyecto académico. O sea, yo en realidad Lady lo hice como exploración académica, o sea, fue una exploración académica de cine, del cine, un realismo en el cine que a mí me interesaba y lo exploré pues haciendo cine en Medellín, ¿cierto? Y después que lo mandamos a Cannes y lo seleccionaron, que fue, pues para mí fue una sorpresa gigantesca, y luego que Abbas Kiarostami, que es, digamos, un referente enorme de un cine que es realista, humanista, muy fuerte, haya sido pues, presidente del jurado en ese momento. Para mí en ese momento fue como una sucesión de cosas, porque en Cannes, por ejemplo, seleccionan 10 cortos en la competencia oficial, pero yo no creo que un corto sea mejor que otro en ese momento. O sea, cuando seleccionan 10 cortos, no se trata de que el que gane una palma de oro sea mejor que el otro. Yo creo que ya es más, y pasa con todas las películas que entran en Cannes, creo que es una visión muy, digamos, subjetiva de los jurados, porque en realidad es las películas que toquen a los jurados. Yo creo que yo tuve la fortuna de tener a Kiarostami en ese momento y haber sido un corto realista con un director que se conectó con la historia y que me lo dijo en ese momento. Eso para mí fue un evento loquísimo. Yo estar en Cannes, en una burbuja de glamour y de cine en el mundo, con un cortico, y llegar allá y salir a un escenario que yo pues estaba terminando mis estudios de cine, y luego me voy al detrás de cámara, pues después de ganar el premio, me siento con Abbas Kiarostami a hablar de por qué mi película le gustó, y era una cosa que, pues para mí eso fue como una de las cosas que el cine trae, que no te lo esperas, porque el cine es una labor muy difícil. O sea, el cine es hacer y es un trabajo arduo. El cine es un trabajo muy arduo o sea, que disfrutas tanto como sufrís. Como padeces. Sí. Entonces me das pie para dos últimas cosas. La primera, Jorge Valencia estuvo conmigo más temprano, es uno de los jurados que te premió esta noche en Pantalones Cortos, y él decía que el cine es una cosa tan difícil que es un acto de fe. Antes en celuloide, porque se filmaba y no se sabía si iba a salir o no, pero que es un acto de fe por todo lo que hay detrás, que al final uno no sabe si el trabajo termina apareciendo. ¿Crees que en este caso específico, cuando hablas de Kiarostami, se cumple eso? Es que yo no lo sé, es que hay veces uno no sabe por qué se mete pues yo empecé el cine en la Universidad de Antioquia haciendo cortos y tal, y uno se empieza a meter en esto y luego no piensa tanto pues uno no piensa, es que es o sea, el hecho de hacer un corto o una película es un trabajo tan duro o sea, que digamos, a mí sí me pasó que cuando me gané una Palma de Oro fue como la primera vez que descansé del cine en mucho tiempo. O sea, ¿qué puedo decir? Fue puta, o sea, esto tiene algún...
algún resultado tangible. Sí, o sea, exacto, fue algún resultado. Para mí un premio como la Palma de Oro, por ejemplo, fue un resultado tangible a un trabajo que venía pues desde la Universidad de Antioquia y luego irme a estudiar por fuera y buscar, explorar pues narrativas y hacer muchas cosas. Digamos, es que es muy difícil, es un proceso largo, es un proceso complejo. Es como un rodaje, puede llegar a ser un mismo infierno, como puede llegar a ser un paraíso si sentís que logras lo que querés, porque uno muchas veces cree que está haciendo una mierda, pero sí, son muchas cosas. Claro, yo sentí en ese momento, cuando estaba, yo me acuerdo esa noche, por ejemplo en la Palma de Oro, esa noche para mí es una noche memorable porque yo estaba con un premio emborrachándome diciendo, pues puta, bueno, al menos esto, vale, pues bueno, Aquí está. o sea, pero al mismo tiempo eso también sirvió mucho para pensar que pues no todo se traduce pues en Cannes, por ejemplo, porque eso es también algo que el cine te lleva a creer, que todo pues lleva, por ejemplo, al Festival de Cannes, por ejemplo, que es el festival más importante del mundo. Y hay dos cosas, no recuerdo cuál de los dos, si fue André Bazano o François Truffaut el que dijeron algo que acabaste de decir y me gustaría cerrar con una respuesta específica. Uno de ellos decía que el cine tiene que reflejar una de dos cosas, o el placer de hacer cine o el dolor de hacer cine. Pero ¿Con cuál te identificas? No, porque eso está ligado, es como una novia, vos, es como el amor, sí, vos el amor lo sufrís y lo disfrutás, es eso. Pues el cine, pues por ejemplo ahora, yo nunca he hecho una película en realidad, yo soy un nuevo realizador, soy un cortometrajista. Ahora que me estoy enfrentando, por ejemplo, a la escritura, al proceso de escritura y de reescritura, es un proceso duro, complejo, pero es como en el amor, es construir, o el cine ni siquiera es una sola obra, un director de cine no se basa solo en una obra, es en una sola película, es una obra completa, ¿sí o no? Y no todas pueden ser buenas películas, no todas son malas películas, es un proceso y vos disfrutás. Yo por ejemplo disfruto enormemente en los cortos cuando hago una escena que a mí me parece increíble, o sea que yo la veo en el momento del rodaje y estoy en el monitor y yo digo, uy, esto es increíble, pero también hay otras escenas que vos sufrís y que decís, pues puta, ojalá esto lleve a algún lugar, porque no sé si, pues no se sabe, uno está lleno de dudas en el cine. Y es, Lástima, Simón, tenemos que dejar aquí por hoy. Espero tenerte muchas otras pero veces. me puedo llevar Sí, claro. Fotogramas al aire espera que ustedes se suscriban en YouTube y que nos sigan en Facebook. Gracias, Simón, y espero tenerte de nuevo en la conversación. Muchas gracias, Carlos.